ir a trabajar, tenemos que pensar en el otro, tenemos que ver cómo podemos hacer cosas por el otro. Mi canción tiene una sola razón de ser. Son ustedes. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. 1, 2 y 3, derechita, crece desde el pie. Crece la pared por hiladas. Muy buenas tardes a todas, todos, todes. Aquí estamos nuevamente en un nuevo programa Desde el Pie, desde el Centro Cultural, la Estación Cultural Cefiro, por Son de Trope, aquí desde Tropezón. Hoy nos está operando Agustina en los controles. Y bueno, vamos a hacer un programa por Zoom con una invitada muy especial, con Lila Báez. Ella es parte de la Secretaría del Migrante de acá de Argentina. Ella es paraguaya. Y bueno, iremos viendo porque esta problemática de alguna manera nos atraviesa todo el continente, pero creo que hay varias aristas que son interesantes para ir explotando. Bueno, le damos la bienvenida a Lila y que nos cuente un poco cuál es la tarea que lleva adelante desde la Secretaría Migrante. Maite Iro, dentro de Teapenguará, ¿se me escucha? Hola Lila. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Ah, buenísimo, eso. Maite Iro, dentro de Teapenguará. Hola Dani, hola a todas y todos quienes nos escuchan. Muchas gracias por la invitación y tal cual como decías, soy inmigrante paraguaya acá en Argentina hace ya 18 años. Estoy organizada actualmente en la Secretaría de Trabajadores Migrantes y Refugiadas de la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, y acá, absolutamente para cualquier pregunta que quieran hacerme, estoy acá, preparadísima. Lamento no haber ido presencialmente allá, pero bueno, esto de ser madre y la vacuna, la tercera dosis de mi hijo, ha imposibilitado que esté ahí de manera presencial. Está bien, hay que estar donde uno debe de estar y hoy era un día muy particular para tu hijo y sé que tenía dolorcitos en el brazo, así que haces muy bien en quedarte ahí con él. Aparte estaba bastante fresquito. Yo quería preguntarte o por ahí compartir con vos a ver qué opinás, pero me da la sensación que dentro del universo migrante, donde todos de alguna manera tenemos esa potencialidad, pero creo que la gran mayoría de los migrantes que existen en nuestro continente y en el mundo no lo hacen porque tienen ganas de conocer otras experiencias, dejar su terruño. Normalmente lo hacen expulsados por el sistema, por guerras, por hambrunas, por economía, por otras cosas. ¿Hay algún tipo de encuesta o algo que pueda identificar a aquellos que emigraron por propia voluntad, a aquellos que lo hicieron obligados por una circunstancia externa? Hubo una encuesta, o sea, encuestas se han hecho de todo tipo hacia la comunidad migrante, para saber qué tipo de oficio o trabajo realizamos en el país donde estamos viviendo, hasta cuáles son las razones por las cuales salimos de nuestro país. Ahora, no hay un dato específico, porque vos sabés también que las encuestas generalmente son un grupo muy chiquito que no representa realmente un dato de lo que sería una realidad más cercana al menos a la realidad. Uh-huh. Y en ese sentido tenemos que decir que al menos en Argentina, que es el país donde nosotros organizamos, hay durante mucho tiempo la mayor comunidad aquí inmigrante era la paraguaya, después seguía la boliviana, después la peruana y después el resto de los países de la región sobre todo, y en un porcentaje minoritario migrantes europeos o de otras partes del mundo. Uh-huh. De esa manera estamos conformados, digamos, en términos de datos, de cantidad de personas migrantes de distintos lugares de la región y del mundo. Y esto obviamente también representa a qué tipo de trabajos hacemos o cuáles son las razones por las cuales salimos de nuestro país. En el caso de los países limítrofes, como Paraguay,
Creo que Perú y Bolivia, sí. sí, Perú y Bolivia. Perú y Bolivia, sí, es como la mayor migración que hay acá en Argentina, y estas comunidades obviamente que son expulsados económicos de su país de origen, como es el caso de Paraguay. Ujú, Nosotros acá somos cerca de 800.000 paraguayos registrados en la Dirección Nacional de Migraciones, de los cuales un porcentaje, y me animo a decir muy alto, casi el 90%, cruzamos la frontera buscando o trabajo o buscando mejoras en la educación o en muchísimos casos buscando tener atención en salud, que son tres derechos básicos que en Paraguay no son absolutamente negados, no desde hace 5 años ni desde hace 10 años, sino desde hace más de 70 años. Entonces, esa realidad concreta, una falta de política pública de inclusión social en territorio paraguayo, hace que la migración paraguaya sea muy grande y sea una de las más grandes acá en Argentina. Después, otro país donde migramos es en Brasil, España y Estados Unidos por último. Pero obedece, obviamente, a una expulsión económica que sufrimos quienes tenemos la obligación de cruzar la frontera. Y esa misma realidad pasa con la comunidad boliviana y la comunidad peruana. ujú. Hoy en día la comunidad más grande acá en Argentina es la venezolana, pero también porque en el 2019 hubo toda una política de recibimiento a la comunidad venezolana que hizo que obviamente entraran en una cantidad importante las y los migrantes venezolanos a territorio argentino, sobre todo viniendo a vivir acá en Buenos Aires. Ujú. Bueno, Macri lo hizo, podemos sintetizarlo. Eh, Macri lo hizo, sí. bueno, esto tiene también, es un dato interesante porque habla de la ignorancia de los propios porteños, ¿no? Porque Buenos Aires es una ciudad fundada por paraguayos, construida por paraguayos y actualmente sigue siendo construida por paraguayos, por bolivianos. Así que me resulta siempre muy simpático cuando hablan quizás despectivamente de los paraguayos sin reconocer de que Buenos Aires es una ciudad fundada por paraguayos, lo mismo que todas aquellas que están a la vera del Paraná. Rosario, Santa Fe, son todas ciudades que han sido fundadas a partir de Asunción, sin lugar a dudas. Ahora, corriéndonos un poquito de esto, es que estuve viendo algunas noticias en cuanto a la barbaridad, donde se están produciendo también otras migraciones no queridas en el norte, si no me equivoco, paraguayo, con las comunidades originarias y de campesinas que están siendo desalojadas por sojeros brasileros, que están acompañados por mercenarios al servicio de los proxenetas, perdón, por la policía, y para quemándole las casas y bueno, esa serie de barbaridades que se vienen haciendo. ¿Esto es así? En territorio paraguayo eso es moneda común, moneda corriente, como se dice. Y el año pasado, en noviembre, entre noviembre y diciembre del 2021, tuvimos en un mes más de 7 desalojos. Ujú, Está obviamente por la fiscalía, la policía, los milicos, pero sobre todo diagramado por esto que bien colocas, que tiene que ver obviamente con el problema de concentración de tierras que tenemos no solo en Paraguay, sino en la región, pero hablando de Paraguay, que es que hay un adueñamiento de las tierras de las y los campesinos, de las y los indígenas por parte de los brasileros, lo que nosotras y nosotros conocemos en Paraguay como los brasiguayos, sí. que son grandes terratenientes que tienen las tierras que tienen hoy en día y que gozan de esa tierra, que son tierras robadas, lo que conocemos como tierras malavidas, muchas de ellas, porque fueron entregadas a muchos de estos brasiguayos, brasileros, en la época estronista, cuando gobernaba el fascista Stroessner, Ujú, que desalojaba a campesinos e indígenas, se quedaba con las tierras y terminaba dándole estas tierras a amigos, empresarios, obviamente siempre esto en el marco de algún favor que le hicieran al fascista Stroessner. Entonces, desde ahí hay un acaparamiento de las tierras muy, muy fuerte, una expulsión masiva de campesinos e indígenas, primero obviamente en los sectores urbanos, Asunción, Departamento Central, nosotros no dividimos en departamentos, y después más tarde, cuando estas campesinas, los campesinos e indígenas no consiguen obviamente tener tampoco un mínimo de dignidad en el cotidiano de su vida,
deciden migrar a otros países. Llámese obviamente el país más cercano, que es Argentina. Y obviamente recién a una migración, y un poco también respondiendo a lo que decías al principio, una migración que es absolutamente expulsada, es una migración que sufre una expulsión económica y sufre una expulsión política y sufre también la condena de un Estado que los persigue, nos persigue y nos termina obviamente orillando a una migración insegura, porque cruzás las fronteras sin tener ni las más mínimas condiciones de verdad para venir y arraigarte en esto que decías al principio. Muchas de nosotras y nosotros, paraguayos, peruanos y bolivianos, hablando sobre todo de la comunidad paraguaya, no es que un día nos levantamos y decimos, ay, qué ganas tengo de ir a conocer Buenos Aires, entonces me voy a lavar la cara y voy a tomar un tereré y voy a ver si dentro de una semana enfilo para Buenos Aires o para cualquier lugar del mundo. Es una necesidad que tenemos de salir de nuestro país porque hay una concentración de tierras, el 85% de las tierras cultivables están en manos del 3% de la población. Incluso en varias partes del Paraguay, en el interior del país, se implementa lo que es el sicariato como amedrentamiento para la población campesina e indígena, y eso por supuesto que trae no solo una fuerte represión, sino también una obligación de salir del territorio y que terminan esto, en una migración forzada y una migración sobre todo insegura, no con todos los derechos. Cruzas la frontera y ya cruzas sabiendo que retrocediste 5.000 años en tus derechos como persona, como ser humano, porque bueno, después también para ser una migrante con todos los derechos hay que cumplir un par de cuestiones que tienen que ver con la migración segura, como es acá obtener el DNI, tener la información en cómo poder, por ejemplo, sacar tu DNI siendo de país limítrofe, siendo un país extra Mercosur. Son cuestiones que se van hablando de a poquito gracias a la existencia de distintas organizaciones de migrantes, pero que antes no estaban y que tampoco es que estamos de la manera en la que se necesita para dar esta información a quienes migran de esta manera forzosa e insegura. No solo en el caso de los paraguayos, igual acá en Argentina, también hablamos de el caso de migrantes extra Mercosur, senegaleses, gente que viene de Ghana, haitiana, o sea, acá hay una migración, una colectividad migrante y refugiada muy grande que no accede, digamos, a todo lo que necesita, e insisto, lo más importante que es la regularización migratoria, el acceso al DNI significa esto para poder gozar de los derechos básicos como tener un trabajo, seguridad social, una obra social que te permita ir a un hospital en caso de que tengas algún problema o mínimo o grave de salud que te puede pasar, pero son cuestiones que tienen que ver con la política pública, también con una perspectiva de derechos hacia la comunidad migrante y refugiada. Totalmente. Bueno, en ese sentido yo estoy muy orgulloso de que Argentina sea un país que tiene unas leyes migratorias muy amigables para con el migrante. Creo que éramos bastante ejemplo en el mundo en ese sentido y por eso me, 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 me- me siento orgulloso de que Argentina tenga una legislación tan evolucionada en ese sentido, que después Macri quiso, por supuesto, ponerle cotas y hacerlo más limitado y tratar de restringirlo, pero bueno, básicamente, por suerte, no pudo demasiado, aunque algún DNU debe seguir dando vuelta. Ahora yo quería preguntarte, vos sabés que hace un par de días hubo una reunión en Madrid de la OTAN donde se habló de las guerras de baja intensidad y dentro de esas guerras de baja intensidad se mencionaban a los migrantes como un arma. ¿Vos estás al tanto de esto? ¿Te enteraste de que la OTAN, que Sí, para sí. mí es el gendarme del grupo de Bilderberg, o sea, de los grandes capitales del mundo, tienen sus fuerzas armadas en la OTAN, ¿no? Que me parece que es lo más terrorista y asesino que existe en la Tierra, pero bueno. ¿Vos creés que los migrantes son un arma para una guerra de baja intensidad, como nos dice la OTAN? Como decías recién, acá en Argentina el artículo 4 de nuestra ley de migraciones 25.871 dice que la migración es un derecho humano. Y Ujú. esa debería de ser una regla fundante para todos los estados, porque migrar es un derecho ancestral.
y no puede para nada verse de verdad, ni ser utilizado políticamente como nos ha pasado acá en el 2017, con el macrismo, como también comentabas, donde la comunidad migrante fue utilizada como chivo expiatorio frente a un gobierno de hambre, de miseria, y los migrantes y las migrantes éramos quienes representábamos el máximo mal para la República Argentina. Lo mismo está haciendo la OTAN. La OTAN obviamente, claramente son quienes se pasan la mano con los otros países de la Unión Europea para poder sostener una guerra donde finalmente siguen perdiendo las mismas y los mismos, que son los pobres, y siguen beneficiando obviamente desde una perspectiva política, utilizando a la comunidad migrante pobre, sobre todo de África, que es la que se siente más afectada. Y en ese sentido, hace apenas 2 semanas, hubo una masacre en la frontera entre Marruecos y España. Sí, en Melilla. En Melilla, donde fueron asesinados 37 migrantes, en realidad peticionantes de refugio según el AMNUR. Entonces esto obedece a justamente este discurso racista, xenófobo de parte de la OTAN y de la Unión Europea, donde quieren decirnos, como siempre, que hay una población migrante buena, noble, con derecho de pase hacia distintas fronteras, y otra migración, obviamente, negra, afro, pobre, que no tiene acceso a otra cosa que no sea el hambre de púas. Entonces esto obedece a una guerra que están diseñando para poder, obviamente, cerrar las fronteras, enemistar a trabajadores del mundo y poniendo, como siempre, como chivo expiatorio, diciendo que somos armas, las y los migrantes, cuando somos trabajadores que buscamos cruzar las fronteras para encontrar muchísimos casos un mejor vivir, o ya venimos huyendo de una situación de hambre, de guerra en nuestro país de origen, para encima encontrar la muerte, como pasó con estos 37 migrantes ahí en la frontera entre España y Marruecos, donde claramente tiene una complicidad absoluta la OTAN. Y estos dos países obedeciendo a la OTAN. Entonces, es mucho más complejo, obviamente, pero más o menos creemos que es una política diseñada en el marco de esto, de la politización de la migración. O sea, creo que, si mal no recuerdo, y no quiero dar cifras que tal vez no sean tan exactas, pero no sé cuántos de cientos de ucranianos y ucranianas ha recibido España desde que arrancó la guerra. 130.000. 130.000 migrantes ucranianos recibieron. Sin ningún tipo de filtros, lo que está muy bien, porque el derecho a migrar tiene que ser para todas y para todos, pero lo que nosotras y nosotros, por lo menos como organización de migrantes, queremos colocar es que hay una utilización de parte de ciertos estados de elegir una cierta migración como buena y otra como mala. Y eso es lo que pasa, y esa muestra es clarísima con el asesinato de estas 37 personas migrantes y peticionantes de refugio según el AMNUR. Entonces obedece a esta cuestión clasista y de enemistar sobre todo a personas por ejercer su derecho a la libre movilidad. O sea, derecho a la libre movilidad que ha sido un derecho ancestral de todos los pueblos. Todos los pueblos se han movido históricamente, y más todavía con un sistema capitalista de hambre y de expulsión, y con mayor razón las personas tenemos necesidad de movernos. Eso es muy terrible, porque criminalizan a toda una comunidad, permiten que una comunidad bajo criterios de ellos, de estos estados asesinos, terroristas, sí puedan entrar con todas las garantías. Y acá se tiene que hablar de verdad que tienen que haber pasos fronterizos seguros para todos cada una de las personas que quieren migrar. Porque si no nos vemos con fenómenos como la caravana migrante, que pasa todos los eneros de todos los años que vienen desarrollándose, que son más de 10 años, y lo naturalizamos. Eso no está bien, porque eso significa que no hay una política, o sea, no hay una migración con perspectiva de derechos humanos. Las personas tienen necesidad de migrar, y lo hemos visto históricamente. Acá lo que se necesita es que de verdad quienes tienen que emplear esas medidas de seguridad para la comunidad migrante y refugiada lo empiecen a hacer. Llámese los distintos organismos internacionales, tratados internacionales que firman los estados en pos de respetar los derechos humanos, que no son finalmente más que una letra muerta y no corresponde a lo que vemos todos los días con la cantidad de
migrantes que mueren o en el Mediterráneo tratando de cruzar las fronteras, o de infancias que hemos visto en las cárceles de Estados Unidos, donde infancias son separados de sus familiares, de sus madres, de sus padres. O sea, hay toda una barbaridad monstruosa en torno a lo que es la migración pobre, sobre todo. Hay una clara intención de cercenar el libre tránsito de las personas que migramos, que tenemos una condición, obviamente, de pobres, de ser clase trabajadora que necesita movilizarse, nada más y nada menos que para seguir viviendo y, por supuesto, buscando mejores condiciones. Y también esto, somos trabajadoras y trabajadores que en el lugar donde llegamos ponemos nuestra fuerza de trabajo. Lo que pedimos es eso, el reconocimiento como lo que somos, sujetos de derechos. Bueno, pero si algo queda absolutamente claro es que el capitalismo es incapaz de poder garantizar los derechos humanos, ¿no? Por eso mismo, en primera instancia, trataron de dividirlo en dos partes, unos que sean exigibles al Estado y otros no, como los culturales, los económicos, esos no son exigibles al Estado. Ahora, supuestamente los otros, de comunicación, de libertad, cosas que también son absolutamente mentiras, porque lo vemos reflejado en la propia Europa, ¿no? Prohibiendo los canales rusos, obligando a los europeos a escuchar una sola voz, muestran de que son unos cínicos, hipócritas, quienes nos gobiernan, absolutos. Y lo que vos mencionabas con respecto a los inmigrantes que murieron en Melilla, la televisión española los trataba como unos salvajes violentos que quisieron saltar las vallas, etcétera, etcétera, y en cambio los ucranianos eran una buena y pobre gente que estaba huyendo de una guerra y por eso merecían ser acogidos y les ofrecían casas, lugares de alojamiento, etcétera. Yo creo que el racismo es una de las mayores estupideces de la ignorancia humana, ¿no? Porque vos decías, todos somos migrantes, sí, todos salimos de África, absolutamente todo aquel bípedo humano que anda por el mundo y salió, sus genes están en África. Así que y somos todos hermanos, eso de diferenciarnos por piel, por religión, qué sé yo, son cuestiones que creo que pusieron los poderosos para dividirnos y controlarnos un poco mejor. Eh, pero vos, en el caso de América y de los migrantes, que también hay un negocio en ello, donde está metido Soros, etcétera, con respecto, por ejemplo, a las migraciones que van de Centroamérica a los Estados Unidos. Ahí hay todo un negocio armado. El otro día un compañero también mencionaba, no en el caso de los americanos, pero sí de los africanos en Melilla, que por ahí pagaban $3.000 para pasar ocultos debajo de un auto. Y decían, cualquier europeo con 3.000 euros o con $3.000 se va a cualquier lugar del planeta a pasarlo bomba. Y lo pone para pasar debajo de un auto para ver si puede colarse en España. Ahí hay un nivel de racismo y de locura que habla de la ignorancia de los pueblos, ¿no? Y esa ignorancia creo que es una ignorancia absolutamente inducida por los poderosos en función de que normalicemos algo que debería de ser considerado absolutamente anormal. Totalmente. Pero, sin ir más lejos, cuando asume Macri, una de sus primeras medidas en el 2017, el 27 de enero de hecho, amanece una Argentina con un decreto de necesidad de urgencia, el 70-2017, que obviamente gracias a la Organización de Migrantes está hoy en día firmada por el presidente Alberto Fernández para su anulación completa, pero existió durante 4 años ese DNU 70 que criminalizaba a la comunidad migrante, y no solo desde los medios, sino, y ahí es un poco esto que decís vos, sino empiezan a institucionalizar el racismo, la discriminación, la aporofobia sobre todo. Y esto es una decisión política. Y finalmente se convierte en una política de Estado. Y es lo que pasa en esto, no solo desconocimiento del pueblo, sino también en esta sociedad profundamente racista que tenemos. No solo la Argentina, sino el mundo, y lo vemos con tristeza, el mundo es profundamente racista. Para nosotros obviamente obedece eso a que hay
un desapego de la identidad nuestra. Esto, de dónde venimos, todos venimos de África, bueno, pero realmente todos sabemos que venimos de África, todos sabemos quiénes pasaron antes de la colonia en Argentina, en la región y en el mundo, no. Entonces, hay esto que vos decías, es muy incompatible el capitalismo con los derechos humanos. Y ese es el sistema en el que vivimos. Y ese es el sistema en el que también existen las organizaciones, en nuestro caso es una organización sindical, obviamente con fuerte perspectiva de derechos humanos, porque parece que el sector al que defendemos necesita tener una perspectiva de derechos humanos para poder justamente hablar sobre qué tipo de racismo, discriminación, xenofobia y aporofobia sufrimos la comunidad migrante en la Argentina y vemos que se replica en todo el mundo. Entonces, es muy complejo porque falta muchísima difusión sobre nuestra propia historia, entonces tener empatía hacia la comunidad migrante. Insisto, también hay esto que decíamos hace un ratito, hay toda una utilización política sobre esto de que hay migración que es buena y migración que es mala. Lo hizo el macrismo en el 2017 con este DNU 70 que modificaba nuestra ley de migraciones, 25.871, diciendo que un migrante era el culpable de todos los males de la Argentina en términos de crimen organizado. Representábamos, según Bullrich, pero los datos más altos sobre población carcelaria cuando nada que ver, o sea, se utilizaron datos malintencionadamente puestos en todos los medios de comunicación y que obviamente eso, el ciudadano, el pueblo, consume, se lo cree, no hay una contrainformación sobre eso o no hay lo suficientemente grande o difusionada como para de verdad contrarrestar esto que es tan peligroso, que se institucionalice también el racismo y la discriminación por medio de esto, de un zapatero diciendo, no, bueno, la verdad que estuvo bien lo que pasó en Melilla, o un Mauricio Macri diciendo, no, la verdad que este país es un colador y todos los problemas que tenemos, la verdad es por culpa de los paraguayos, porque vienen, se atienden en los hospitales, le sacan la vacante a las criaturas, o sea, todo eso, aunque para nosotros es casi cliché escuchar decir, de verdad, cuando uno, sobre todo, ahí uno trabaja desde una perspectiva migrante, te das cuenta que las personas de verdad lo creen y lo sostienen, porque es tanta la repetición en todos los medios, y hoy en día, incluso institucionalmente, es lo que hace que finalmente haya un mundo profundamente racista. Y acá en Argentina, si bien tenemos un artículo 4 que establece el derecho a migrar y que nosotros y nosotras obviamente defendemos la ley de migraciones, estamos de acuerdo que es una ley de migraciones modelo a nivel mundial, con muchas cosas que mejorar igual, tampoco es que nos sentamos a aplaudir la ley de migraciones sin antes mirarlo con lupa, porque creemos que hay cosas que hay que cambiar. Pero sí, creemos que es muy complejo trabajar desde una perspectiva de derechos humanos y sobre todo tratando de combatir el racismo, la xenofobia y la discriminación escaladísimo acá en Argentina y el mundo, sobre todo con migrantes pobres, migrantes de países limítrofes, en este caso compañeros de África, ¿verdad?, que vienen acá a tratar de mejorar su condición de vida. Sí, seguro que un narco colombiano con muchos dólares en su cuenta bancaria no va a tener ningún problema en estar en el Nordelta bien cuidado por sus vecinos. Ahora también, escuchándote atentamente, decía, pero bueno, ¿quién esta ocultar estos temas, instigar y fomentar el racismo que se hace a través de los medios de comunicación? Por ahí podemos llegar a identificar a gente con nombre y apellido que trabaja en función de esto, cuando vemos quiénes fueron los que se opusieron, por ejemplo, a la ley de medios, que proponía multiplicar justamente las voces. Porque sí, hay muy pocas voces, como la nuestra, creo que es un pequeño granito de arena que tiramos para llegar con otras verdades, con otras miradas, porque siempre la verdad es subjetiva, ¿no? O sea, la única verdad es que todo cambia, hasta la verdad misma cambia.
nosotros tiramos nuestra verdad, pero hay muy pocos micrófonos abiertos a otras verdades. Hay como una gran verdad que manejan los medios monopólicos, y yo creo que en este sentido, este sistema, esta implementación, esta generación de odio en la sociedad tiene nombre y apellido. Yo lo llamaría Héctor Mañeto, lo llamaría Rosenkrantz, lo llamaría la Corte Suprema de Justicia, que eso es la Corte Suprema que gobierna este país, porque lamentablemente el poder menos democrático que existe es quien nos gobierna, porque es que la que toma las decisiones en definitiva políticas, y ellos son los responsables. Hay que ponerle nombre y apellido a esos hijos de puta que nos llevan a esta sociedad espantosa. Totalmente. Y ahí quiero nomás también, de paso, nombrar a un Miguel Ángel Pichetto, que si bien, bueno, es un personaje que ha atacado constantemente a la comunidad migrante al punto de decir que hay que bombardear la Villa 31 porque, bueno, están todos los migrantes indeseables ahí. Es ese discurso de odio que se instala en complicidad con estos dueños de los medios, que replican en todos lados, y que después tenemos eso, infancias que incluso llegan al suicidio porque se sienten absolutamente discriminados por sus pares, y obedece a este discurso de odio instaladísimo, cuando en realidad, bueno, hay que contrarrestar con esto mismo que vos decís, que ustedes hacen, que es la contrainformación, poder gestar espacios de difusión, de comunicación popular, barrial, para poder trabajar sobre todo con la clase trabajadora y con quienes de verdad también están sufriendo en el cotidiano, en el día a día, este tipo de avasallamiento hacia la dignidad humana, hacia la vida humana y el derecho a vivir en paz. Perfecto, exactamente. Bueno, vamos a ir a un temita musical y después seguimos con Lila Báez hablando del tema migración aquí por Son de Trope en esta producción de La Parda María. Así que en unos minutos nos reencontramos. Dale. Calle abandonada, la gente callada, mirando televisión. Plazas enrejadas, cultura privatizada, legalizan la represión.
separada, tanto ego no hace nada. La bandera de Tapuero, cacerolas de teflón, democracia de cartón, y Santiago a casa no volvió. Dentro de la memoria ancestral vivirá. Dentro de la memoria ancestral. Acción. Vamos arriba con un candombe. Crece desde el pie. Bueno, aquí estamos nuevamente con Lila Báez desde Son de Trope, transmitiendo para el universo todo. ¿Cómo estás, Lila? ¿Te estás recuperada del corte del Link? Pero totalmente, aquí firme. Bien, como sé que también sos una militante política, me gustaría conocer tu opinión sobre cómo ves la movida esta que está surgiendo en este continente que se mueve, en nuestra Avia Yala, que viene con Colombia con nuevos colores, Venezuela, Cuba, Nicaragua, El Salvador, está con Bukele, o bueno, el Chile, que ahí está dejando algunos grises, la posible presidencia de Lula. ¿Cómo ves toda esta nueva oleada progre en el Avia Yala? Como eso, como una oleada progresista que viene a colocar y a poner también las distintas necesidades de los pueblos de nuestra América, nuestra Via Yala, de nuestra región. El triunfo de Francia y Petro para nosotros y nosotras, al menos como comunidad migrante organizada, no solo porque militamos la figura de ambos, sino porque de verdad estamos convencidas y convencidos, conociendo la historia de Colombia, es un paso enorme para empezar a discutir qué es lo que pasa en Colombia. Colombia claramente es un país que ha sido golpeado por la narcopolítica, el narcoestado, una guerra que tiene más de 65 años, desplazamiento forzoso impresionante dentro y fuera del territorio, cualquier cantidad de refugiadas y refugiados a nivel mundial, una situación que tiene que ver con una política de represión profunda que ha vivido varias generaciones en ese pueblo hermano. Entonces va a la Francia, una mujer negra de la clase trabajadora, saliendo a un barrio popular, llegando como vicepresidenta, disputando el poder porque también se lo ha tenido que ganar a lo largo de sus años como militante. Nos parece que es un buen augurio y que sobre todo es algo que el pueblo lo ha militado y se lo ha ganado, y estamos seguras y seguros que el pueblo va a estar ahí, muy cerquita, respirándole tanto a Petro como a Francia sobre las necesidades que han colocado que estas personas estén ahora en el poder y que tienen que, obviamente, en el tiempo que estén ahí como presidente y vicepresidenta, tratar obviamente de que mínimamente se encaminen las cosas para que el pueblo pueda tener una mejor vida, una vida con dignidad, sin tantas muertes,
que de verdad se pueda hablar de paz con justicia social en un país que hace mucho viene gritando paz. Entonces eso lo festejamos, que es lo más reciente, que pasó ahora nomás en nuestra región. Lo festejamos, lo apoyamos, pero esto, así como un Boric ahí sube con todas las expectativas, pero después se llena de grises, también estamos con, con ese ojo crítico siempre, como se le tiene que tener a cualquier gobierno, al menos para nosotros parados de un sindicato, obviamente, que es esto: el gobierno siempre se le tiene que criticar y la crítica siempre tiene que ser constructiva y de avanzada hacia los derechos de las y los trabajadores, del pueblo en su conjunto, y creo que hacia ese lado es para donde apunta también los distintos pueblos de nuestra región, poniendo a distintos presidentes, presidentas progresistas en el poder, que es también sacudirnos de esta derecha tan recalcitrante de odio y de muerte que cada vez también nos arrincona más, y que obviamente esa lucha, esa pelea, esa batalla y ese debate político, no solo dentro de nuestras organizaciones, nuestros sindicatos, sino con el conjunto del pueblo, hay que darlo. Un poco esto que hablábamos antes, cómo se genera y se instala el odio o el discurso del odio frente a la... O sea, eso te imposibilita hablar realmente de una política de gobierno que de verdad sea a favor de los pueblos. Pasa acá en Argentina. Está terminando este gobierno y bueno, las cosas no están tan fáciles en el gobierno actualmente. Hay una disputa evidentemente para todo el conjunto del pueblo argentino, muy enorme en todos los sentidos, que es muchísimo y muy largo de discutir obviamente, pero quienes hemos militado para que se vaya el macrismo sabemos que siempre es nunca el macrismo y siempre tratar de construir gobiernos que de verdad piensen y gobiernen con el pueblo y para el pueblo. Y ahí vamos con Lula, que también es una gran esperanza, es muy urgente, muy necesario que se vaya Bolsonaro, que ha hecho mucho daño también, no solo al pueblo brasileño, sino a la región, monstruo económicamente, entonces eso obviamente repercute muchísimo, no solo en el país de Brasil, sino en la región. Y Bukele, bueno, qué sé yo, ahí es mucho más complejo también todo lo que es Centroamérica, pero esto, con grises, con algunos rojitos muy suavecitos, pero siempre me parece que es el pueblo empujando y decidido a que no queremos más gobiernos que de verdad sean de sangre, como pasa por ejemplo con el gobierno paraguayo, donde tenemos al Partido Colorado, que representa el estronismo, donde tenemos desapariciones forzosas, donde hay una situación violatoria de los derechos humanos constantemente, y que hoy también se está pensando una plataforma que de último uno puede estar más o menos de acuerdo, pero una plataforma que también, en el marco de esto de presidentes progresistas, y que obedece también a la necesidad que tiene el pueblo, de presidentes que mínimamente nos hagan partícipes de la política para poder diseñar política donde entremos todas y todos, pero de verdad, no con eslogan, de verdad. Entonces, bien, vamos caminando de a poquito, y en eso la migración es muy partícipe, porque quienes cruzamos la frontera, si bien echamos raíces en el país donde decidimos vivir, siempre tenemos este internacionalismo como algo estructural, una cosa así de columna vertebral, porque no dejas nunca de pensar en el paisito que te vio nacer, y encima cuando te empezás a organizar de una perspectiva migrante, conoces también a otras migrantes y otros migrantes que, bueno, te empezás ahí como a tejer y a pensar en una gran patria grande, en una gran matria grande, y en una Via Yala que de verdad respete los pueblos originarios, respete la cultura campesina, y eso no es poca cosa. Me parece que con todos estos gobiernos progresistas lo que se pone justamente en debate, en el debate político, es eso. ¿Qué pasa con la clase obrera, trabajadora, campesina, indígena? ¿Qué pasa con la concentración de la tierra, con la concentración de las riquezas? ¿Quiénes son de verdad los que, como pasa acá en Argentina, quiénes la fugaron y quiénes terminamos pagando esa fuga de capitales? ¿Qué pasa en los distintos territorios de nuestra América, donde finalmente, como siempre, y como es el sistema capitalista,
pero que hay que seguir discutiendo de qué manera se lo enfrenta, que es una concentración en manos de unos pocos y en detrimento de muchísima gente que la pasa muy mal y que somos en su mayoría trabajadores y trabajadoras pobres. Así es, siempre la sangre y los cuerpos lo ponemos siempre los mismos, ¿no? Que son los pueblos, y hay una pequeña élite que se beneficia con esto. Ahora vos mencionabas al estado, a Stroessner, etcétera. Bueno, creo que el mayor narcoestado del continente es Colombia, pero está seguido muy de cerca por Paraguay. Ahora, nosotros, los argentinos, no sé si muchos tendrán conciencia de que votaron a Macri. Muchos votaron a Macri y sacó más del 50% de los votos. Y cuando Macri existe extensa bibliografía, datos que lo indican como cabeza de una mafia. Y yo no conozco ninguna mafia en el planeta que no esté vinculada a la droga. Pero como está muy bien blindado por los medios corporativos, esto no se dice. Ahora vos lo conocés a Rocco Carbone, que ha escrito un par de libros por lo menos dedicados a la Dangreta, este, a la que La pertenece mafia italiana, la mafia italiana de ahí del sector donde está la Macri. Calandria. De Calandria, exactamente, y bueno, está con todos los datos, con todo, y bueno, yo le pregunté el otro día a Rocco, pero Macri no te hizo un juicio por difamación o algo por el estilo? No, nada que ver. ¿Qué juicio me va a hacer si es la realidad? Y bueno, pero esto lo sabía el pueblo antes, o debería de haberlo sabido el pueblo antes de votarlo a Macri, y votó al capo mafia de una mafia poderosísima como es la Dangreta. Así que sin darnos cuenta, también tenemos seguramente infiltrado en nuestro estado muchos narcos. No tengo duda, porque ese es el modelo que quiere implantar Estados Unidos para toda la región, ¿no? Cooptar la justicia, los medios de comunicación e imponer drogas y armas. Es lo que el Imperio del Norte sabe hacer y lo que pretende para nosotros para seguirnos estupidizando y manteniéndonos sometidos. Y comprando las armas que ellos fabrican, obviamente. Totalmente. Eso es así, pero frente a esa realidad es esto, terminar de entender que los medios de comunicación de verdad hacen un trabajo importantísimo en la conciencia del pueblo y que habrá que seguir buscando estrategias para contrarrestar todo eso. O sea, la preventa, el nepotismo, la concentración de poder, la trata de personas, esto, la mafia organizada desde el Estado, la venta de drogas, digamos, es algo que de verdad quiere instalarse fuertemente. Y volvemos a lo que hablábamos hace un ratito, por eso justamente muchas y muchos terminan apostando a un gobierno casi que progresista, porque lo que hay enfrente la verdad que es monstruoso. Y tenemos el caso de Colombia, y como bien vos decís, lo tuvimos acá con el macrismo hace apenas 4 años atrás, y lo tenemos con el caso del Estado paraguayo, que en el 2013, termina asumiendo nada más y nada menos que Cartes, que es un tipo que tal cual como decías recién, como la investigación que hizo Rocco Carbone en su libro, abiertamente frente a todas y todos están las pruebas de que el tipo es un narco, un capo de la mafia, y sin embargo gobernó sin ningún tipo de problema. No solo gobernó sin ningún tipo de problema, sino que modificó la ley de defensa, permitiendo que los militares se pongan en el norte paraguayo para poder cuidar sus rutas o apropiarse de las riquezas de toda esa zona del norte paraguayo, y son avanzadas de verdad de una canallada muy, muy grande. Pero al fin y al cabo, digamos, eso no hay otra forma de contrarrestar, porque el pueblo siempre es el que consigue el jaque mate, dicen. Y es así, hay que seguir dando la discusión de qué es lo que pasa en Paraguay, qué es lo que pasa en Colombia, qué pasa en Argentina, y únicamente de esa manera, al menos creemos nosotros y nosotros, que se puede pensar en una gran estrategia para poder de verdad generar esta unidad latinoamericana que no sea solo de palabras, sino de verdad de estrategia, para poder avanzar en derechos para todas y para todos, y poder de verdad desterrar a estos bandidos, porque son unos bandidos, son unos chupasangre, del Estado paraguayo no, de los estados, y sobre todo del Estado paraguayo,
y que dejen, como se dicen, de mamar de las tetas del Estado. Entonces el Estado creo que va a poder cumplir un rol que es el rol fundante que tiene que tener, que es ser organizador de todas las políticas públicas de inclusión social que se necesitan, con tierra, con techo, con trabajo, con migración segura, para que todas y todos de verdad podamos estar incluidos. No hay otra forma, Ahora, pareciera al menos. sí, fíjate qué curioso, ¿no? Porque todo esto que mencionabas vos, reparto de tierras, garantizar la educación, la salud, etcétera, lo hizo Gaspar Rodríguez de Francia cuando le tocó. Y sin embargo debe ser Las comunas. claro, debe ser el prócer más ocultado del mundo, porque alguien que estuvo gobernando durante 40 años, que llevó a cabo una serie de reformas impresionantes, espectaculares, la que dieron una diferenciación significativa con el resto del entorno que existía en ese momento. Paraguay vivió un proceso de crecimiento impresionante y sin embargo nadie tiene idea de quién es Gaspar Rodríguez de Francia. Yo quería hacer viste que a veces se dice que una imagen habla más que 1000 palabras. Y yo recuerdo, vos hablabas recién de Horacio Cartes como un narco, que lo es, y está súper documentado de que lo es más, hasta la DEA lo decía, hasta que, al igual que con, ¿cómo se llama este colombiano patético, terrible, el peor de todos? ¿Pablo Escobar? No. Bueno, él estaba con Pablo Escobar, pero fue presidente, eso es lo que fue más patético. Escobar llegó a ser diputado nomás. Eh, sí, bueno, el papá del que está ahora de presidente. No importa, pero bueno, Horacio Cartes es un narco clarísimo. A mí me decía que una imagen habla más que 1000 palabras. El único tipo que lo abrazó a Macri cuando asumió fue Cartes. Sí, sin duda. Fue Sí, el único, ¿viste? el único, también. Imagen desagradable. Una imagen desagradable para todo el mundo, pero por ahí Horrible. la mayoría de la gente no tiene muy en claro de que eran dos narcos que se estaban saludando, ¿no? Dos narcos, dos traficantes de personas, porque los dos se conocían de los cabaret y de ese mundillo de espantoso al cual ellos frecuentan tanto. Eh, Totalmente. sí, la verdad viste, vos hablabas recién de la patria grande y de las respuestas que debemos dar en ese sentido, porque el imperio y las corporaciones que lo manejan tienen una política común para todo el continente, pero sin embargo nosotros no tenemos una política común para defendernos de ellos. Así que estaría bueno, y bueno, es que lo que nosotros intentamos, lo intentamos desde la cooperativa, lo intentamos desde la proclama de la Patria Grande, que ahora está también en un proceso de cambio de nombre, por ahí Ayala, por comunidad, no sé, el otro día se juntaron más de 30 personas de todo el subcontinente, de la Via Yala, muchos originarios, y para esto, para poder estructurar una respuesta en conjunto a esta agresión fenomenal que venimos recibiendo desde las corporaciones internacionales, utilizando el poder del imperio, ¿no? El poder militar me refiero del imperio, porque es nada más que su brazo armado. Así Totalmente. que estaría bueno trabajar en ese sentido con todos aquellos, estén donde estén en todo el continente. Así que bueno, vamos y yendo en cuanto a la migración, Perdón. que es un derecho que tenemos todos los seres humanos y de hecho lo venimos ejerciendo porque nos hemos ido desparramando como hormigas o como bacterias o como virus, no sé cómo más lo quieras representar, por todo el planeta, a pesar de nuestra raíz común. Eh, Sería por ahí, ¿qué sería lo que está luchando hoy la Secretaría de Migración para mejorar las condiciones de vida de los migrantes aquí en Argentina? Nosotros estamos en este momento como migrantes organizados dentro de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular. ¿Y por qué este sindicato? Es un sindicato de trabajadores, Ujú. porque el trabajo que nosotras y nosotros realizamos es el trabajo más precarizado.
en Argentina. Ujú. Y de esto, para muestra vale un botón, dice. Tenemos la mayor cantidad de personas migrantes extra Mercosur. El trabajo que realizan es la venta ambulante en distintos lugares del país. Obviamente con una concentración muy grande en La Plata, en Buenos Aires, en Rosario, en Mendoza, en Jujuy, pero bueno, es una realidad concreta que pertenecemos a este sector informal que nosotras y nosotros llamamos economía popular. Entonces, una de las razones fundantes por la que nos organizamos allí es que necesitamos ser reconocidas y reconocidos como lo que somos, sujetos de derechos, trabajadoras y trabajadores que necesitan tener los mismos derechos, no solo porque nos lo merecemos, somos personas, sino porque la ley argentina así lo dice, nuestra ley de migraciones así lo estipula, pero la verdad es que en el cotidiano, si bien decimos que es una ley avanzada a nivel mundial, no se respetan los derechos de las y los trabajadores migrantes pobres. Ujú. Entonces, en ese lugar nos organizamos dentro de un sindicato, con todas las discusiones que se tiene siempre en un sindicato, pero nos organizamos desde ese lugar porque para nosotros y nosotros es muy importante poner en discusión y dentro de la agenda política la regularización migratoria sin restricciones. Hay muchas necesidades de parte de distintos países que no pertenecen al Mercosur o a países asociados al Mercosur que necesitan tener una respuesta institucional sobre su situación migratoria. Sin Bien. papeles no podemos trabajar, sin papeles no podemos acceder a la educación, sin papeles no podemos acceder a las políticas, digamos, de contención social, como pasó en plena pandemia con el IFE. Nuestro sector, la comunidad migrante, quedó por fuera de lo que fue la contención del IFE en un 85% según encuestas de un espacio que se llama Agenda 2020. Entonces, esa es una realidad concreta que tuvimos que atravesar en el peor momento de nuestra historia más reciente, que fue atravesar una enfermedad, una pandemia, pero a la vez también esa pandemia venía con cierre de fronteras. O sea, nosotras, las y los migrantes, no podíamos entrar ni salir del país. No teníamos tampoco, o nos pasa muchas de nosotras y nosotros que no tenemos familiares acá. Ujú. Entonces muchas de nosotras y nosotros quedamos absolutamente solos, vulnerados en todos nuestros derechos, y eso es un motivo para nosotros y nosotros organizarnos. Ya hemos ganado la anulación del DNU 70, que fue uno de los motivos fundantes por lo que nacimos, lo anulamos, pero tenemos que avanzar en el reconocimiento desde lo social, político y cultural de la comunidad migrante y sobre todo por la regularización migratoria, y como siempre al compañero, amigo, amiga, la respuesta siempre va a ser que hay que sindicalizarnos en el sindicato que nos parezca más cómodo, pero la sindicalización es una gran herramienta de las y los trabajadores para que sean reconocidos nuestros derechos. Y decime, Lila, ¿tienen aquellos migrantes que puedan estar escuchándonos y que sientan sus derechos vulnerados, algún teléfono, alguna dirección de mail, algo para poder consultarlos a ustedes? Sí, tenemos las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, nos buscan como Secretaría de Trabajadores Migrantes y Refugiados de la UTEP, sea en cualquiera de estos 3 canales. Allí están nuestros números de teléfono, nuestro correo institucional, donde damos asesorías migrantes, acompañamiento a migrantes y refugiados. Tenemos nosotros espacios sociocomunitarios en distintos lugares, tanto en Capital como en provincia de Buenos Aires y en provincias de la Argentina, porque la migración no solo es una realidad con la que hay que enfrentar como país y como sociedad, sino que también somos nosotras y nosotros quienes estamos mayoritariamente en las organizaciones sociales y políticas. Ujú. Y también nos organizamos de ese lugar. Necesitamos el reconocimiento de nuestras propias organizaciones haciendo vida, digamos, política o social dentro de estas organizaciones, que bueno, Ujú. fue una discusión que lo venimos dando con mucha fuerza, sobre todo desde el 2017. Pero Bueno, te agradezco un montonazo la claridad de tus conceptos, de tus respuestas. Me imagino que no será la última vez que te invitemos
Y bueno, agradecerte básicamente por estar, por participar. Agradecerle a Agustina por su manejo en los controles, a Son de Trope por sus instalaciones, a La Parda María por su producción. Y nada, me despido de vos, Lila, me despido también de los oyentes y nos estamos viendo y escuchando en cualquier otro momento. Te dejo el cierre. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, por el espacio. Un saludo enorme a quienes nos están escuchando, a Teresita, que sé que nos está escuchando. Demasiado importante es para nosotros y nosotros los espacios de difusión. Y bueno, a seguir reforzando y no se olvide, compañera, compañero, sindicalízose. Inmigrar es un derecho. Totalmente. Un abrazo. Un abrazote. Chau, chau. La casa es la tierra, la vida es incierta, hermandad aventurera, más allá de las fronteras, el arte la trinchera, la vida es pasajera, semilla es la conciencia que supera la existencia. Imprescindible ser mutante y a los cambios abrazarte, aunque cueste la vida entender y adaptarte. La ceniza de este duelo pronto vuelven a ser fuego, ser el ave emprendiendo nuevamente otro vuelo. Rabia hacia alegría transformada en rebeldía, que no sea una utopía sino una forma de vida, recordando a los ancestros 5 siglos resistiendo, hoy viajando por el mundo somos miles renaciendo. Tuve guerras, abrazos, me partí en 1000 pedazos, me sigo construyendo aunque sea 1000 retazos, forjar gran armadura sin perder esa ternura. Pachamama, dame fuerza que la cosa está muy dura. Aferrarse a uno mismo aunque cueste un abismo, repensarse cada día destruyendo el egoísmo, ser testigo de esperanza para romper esta balanza, que la vida se nos pasa y la muerte no da fianza. Revolución es sutileza, no demuestra tu grandeza. Lo único gigante es la madre naturaleza. A ex nómades del mundo le dedico esta canción, una ofrenda entre cuerdas para abrigar su corazón. Corazón.